Usted sabe lo que es el contexto. El contexto es algo que es usado mucho a la hora de interpretar un texto bíblico. Por ejemplo, Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ahí cuando se va a estudiar la palabra ladrón y se quiere buscar el significado de la palabra ladrón, alguien te va a decir, espera, pero ¿qué es lo que dice el contexto? Y yo quiero explicarte hoy justamente lo que es el contexto en la interpretación bíblica. Estás en Teología al Día, tu momento teológico de la semana. Nosotros estamos hablando sobre aspectos teológicos. Claro que el contexto es extremadamente necesario a la hora de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es una serie de coletáneas, de textos aislados, fuera de contextos, fuera de un estudio mayor. Cada versículo bíblico, que en realidad la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, fue una adición posterior para facilitar la lectura. Entonces, cuando entendemos que originalmente la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, a no ser los salmos, que sí fueron en capítulos, claro que cada capítulo es un cántico, entendemos que el entendimiento de cada porción del texto obedece a un contexto, pero el contexto se puede dividir en varias partes. Y el primer contexto, que es el llamado contexto menor, es lo que se conoce como la perícopa. ¿Qué es la perícopa? La perícopa son las divisiones naturales que tiene el texto. Y es lo que comúnmente se debería usar para predicar el texto de una manera expositiva, para aquellos que predican de manera expositiva. ¿Cómo sería la perícopa? Por ejemplo, estamos en Juan capítulo 10, el versículo 10, yo no voy a revisar solamente los 3 primeros versos para arriba, los 3 primeros versos para abajo, como a veces se enseña. Yo voy a ver el capítulo completo, pero en realidad la perícopa es el capítulo 10 como un todo, porque es un discurso completo de Jesús. Casi todo el capítulo 10 es un discurso. Y hasta el versículo 40 más o menos. Y a partir de allí, la pregunta que viene después, hay un segundo diálogo que surge como resultado de esa primera. Entonces, el contexto de Juan 10:10 es el capítulo 10 de Juan. No es solamente ver lo que está un poquito para arriba, un poquito para abajo. Yo tengo que ver todo. La perícopa de Juan 10 es todo el capítulo 10. O sea, el de Juan 10:10 es el capítulo 10. Eso es lo que se conoce como el contexto menor. En algunas situaciones, por ejemplo, en historias bíblicas, en las narrativas, la perícopa es todo el momento histórico. Por ejemplo, pensamos en Pedro cuando Pedro es preso y el ángel lo liberta de la prisión. Si vamos a estudiar ese texto, tenemos que estudiar el capítulo 12, esa primera parte, desde el momento que Herodes manda a matar a Jacobo y después con la prisión de Pedro, la salida de Pedro y la muerte de Herodes. Todo eso es parte de una perícopa, inclusive la muerte de Herodes, porque es consecuencia de aquello que pasó. Entonces, ese es el llamado contexto menor de una porción bíblica. Y nos quedamos con Juan 10:10. En Juan capítulo 10, el contexto menor, la perícopa del texto se refiere justamente a que Jesús habla de que Él es la puerta de las ovejas y es el pastor también. Pero si hacemos la división de Juan capítulo 10, vemos que la primera parte Jesús se va a referir a sí mismo como la puerta de las ovejas, donde las ovejas pueden entrar para descansar en la noche y salir para buscar pastos en la mañana. Y ahí él dice, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Entonces ya vemos que ladrón y salteador en esos 10 primeros, en los versículos que anteceden, se refieren a personas. Y ahí es donde nosotros entramos en un contexto un poco más amplio que se refiere justamente a esa perícope, dónde está dentro de la literatura del libro en cuestión. Y eso es importante porque yo no puedo aislar el capítulo 10 de Juan de todo el Evangelio. Yo tengo que ver qué es lo que está pasando alrededor de ese texto, por qué llegamos a ese aspecto. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, en Juan, que vamos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, es una gran unidad de Jesús en Jerusalén durante el periodo de la fiesta.
los hermanos de Jesús diciéndole a Jesús en el capítulo 7, si él iba a la fiesta, él dijo que todavía no, y él fue después, habló que él era la luz del mundo, que el que le sigue no estará en tinieblas, habló que era la fuente de agua viva, que el que bebiera de él, de su interior, correrían ríos de agua viva. Eso trajo mucha confusión y los fariseos querían ponerlo preso, mandan unos guardias, después los guardias dicen que nadie había hablado como él. Viene el caso de la mujer adúltera y Jesús vuelve a decir entonces sobre su condición de perdonar pecados, y después viene la conversación que tuvo con aquellos que lo estaban siguiendo, y Jesús le dijo, bueno, si guardan mi palabra serán libres, y hay una discusión con relación al concepto de libertad. Y en ese momento, así como vemos que las personas querían matar a Jesús, luego en el capítulo 9 viene y Jesús cura un ciego de nacimiento. Y vuelve el asunto de las personas preguntarle a Jesús quién Él es. En el capítulo 7 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 8 Él va a decir que aquel a que el Hijo liberta será verdaderamente libre, y usa el yo soy varias veces para mostrar su divinidad. En el capítulo 9 entonces hace un milagro que nadie había hecho, que era justamente curar un ciego de nacimiento. Y entramos en el capítulo 10 y Jesús entonces habla de que Él es la puerta y que por Él entra será salvo. Y todo eso en el contexto de una fiesta judía en Jerusalén, donde Jesús iba varias veces al año, pero Él no vivía allí, él vivía en Galilea. Y la gran expectativa de Jesús en Jerusalén hacía que todo eso fuera algo maravilloso, y las personas querían verlo y querían oírlo, y los fariseos querían matarlo, porque varias veces va a parecer que los fariseos querían matar a Jesús. Y en la cabeza de la gente está Juan capítulo 5, pero Juan capítulo 5 no es el contexto, ese contexto mediano que está entre los capítulos 7 al 10 de Juan, sino que el contexto un poco más amplio, dentro de Juan, va a tocar el capítulo 5, cuando Jesús cura a aquel enfermo en el estanque de Betesda, que crea un gran problema entre los judíos porque lo curó en el sábado. El tanque de Betesda queda cerca de Jerusalén y Jesús cura a ese hombre en el día de sábado y crea un gran conflicto. Y ese conflicto es recordado en ese discurso de Jesús entre los capítulos 7 al 10. Entonces, así es que nosotros vamos viendo el contexto de las palabras de Jesús. Y en el capítulo 5 vemos que los fariseos una vez más se oponen a Jesús. Entre los capítulos 7 al 9 vemos a los fariseos oponiéndose a Jesús una vez más. Y en el capítulo 10 Jesús dice que aquellos que vinieron antes de él son ladrones y salteadores, y que las ovejas no lo escucharían, sino que se irían, huirían de ellos. Los ladrones, el ladrón que Jesús dice que roba, mata y destruye, son los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley. En nuestro contexto serían los falsos profetas, los herejes. Yo sé que la tradición que ha venido de boca en boca es que el ladrón es el diablo, pero en realidad cuando estudiamos el contexto completo de las palabras de Jesús, no es Satanás, son los falsos maestros, son los herejes, son los falsos cristos inclusive. Y si lo vemos más allá y vamos entonces para el contexto mayor, que es la Biblia, toda la literatura bíblica como un todo, vemos que en Ezequiel, el profeta va a hablar por boca del Señor que Dios estaba en contra de los falsos pastores que comían al rebaño, y se refieren a personas. Y esa idea de Ezequiel, de esos falsos pastores, esa idea está dentro de las palabras de Jesús de Juan 10. Porque en Juan 10 hay dos capítulos que automáticamente uno tiene que ir. Para el Salmo 23, cuando la Biblia dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y ese texto de Ezequiel con relación a los falsos pastores. ¿Por qué? Porque Jesús va a tomar los dos textos y va a crear un gran contraste. Él se va a mostrar como la puerta y el buen pastor, y al mismo tiempo va a decir, pero hay otros que no lo son. Y son aquellos que están en Ezequiel, pero Jesús ahora los llama ladrones y salteadores. Y si vamos más adelante,
cuando Jesús se coloca como el buen pastor, los va a llamar mercenarios. Entonces, y mercenarios son los mismos ladrones y salteadores. Entonces, vean cómo el contexto ayuda a aclarar ese texto bíblico. En conclusión, y puse el ejemplo para que se viera más concreto el caso, pero en conclusión, trabajamos entonces los contextos de interpretación bíblica. Primero, la perícopa, la historia, el relato, el párrafo, el capítulo, lo que dé sentido al versículo, todo el tramo, todos los versículos que están antes y después que le dan sentido al texto. No 3 para arriba, no 3 para abajo, los que sean necesarios. Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20. Depende de la extensión del texto. Y comúnmente eso va a limitar la predicación o varias predicaciones dependiendo del tiempo que se tenga para predicar. Ese es el primer contexto. El segundo contexto es dónde él está dentro del libro en cuestión. ¿En qué parte del libro ella se encuentra? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en Isaías, no es lo mismo de Isaías 1 al 41, del 42 al 66. No es lo mismo. Son tonos diferentes del profeta, son temas diferentes del profeta. Y por eso que hay algunos que en su locura, intentando pensar de otras maneras, la alta crítica, la crítica textual, llegó a decir que habían 2 o 3 Isaías, pero en realidad es un solo Isaías. Solo que Isaías se divide en 2 o 3 grandes temas. Y eso es importante saber, esos son los contextos mayores dentro del libro, pero también está el contexto del propio libro. ¿Qué es lo que el libro dice? ¿Qué es lo que el libro quiere mostrar? Y al final, ¿dónde se encuentra ese libro dentro de la historia de la Biblia, dentro de ese drama de las Escrituras, del video que yo hablé anteriormente? ¿Cómo nosotros vamos a estudiar ese libro de acuerdo a la revelación mayor? Porque al final ese libro pertenece a la Biblia y la Biblia es coherente. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir con relación a ese texto? El contexto es muy, pero muy importante. Y yo espero que evites aislar textos para usarlo en una predicación. La recomendación que se hace es que si vas a usar eso, si vas a usar un versículo nada más en una predicación textual, tengas cuidado a la hora de analizar el texto aisladamente y trabájalo completo. Por eso lo ideal sería trabajar la perícopa y predicar la perícopa. Siempre será lo mejor, que sería una predicación de tipo expositivo. Predicas el texto dentro del contexto, la posibilidad de un error es menor. Eso es mucho menor y es recomendable. De hecho, yo lo hago. O sea, me parece que es la manera más fiel de trabajar la Biblia, justamente porque cuando hacemos una predicación expositiva, lo que hacemos es explicar la Biblia, el texto bíblico, la perícopa, dentro de su contexto, de tal manera que haya una continuidad interpretativa a lo largo del libro bíblico, lo que está más cercano al interés del autor a la hora de escribir lo que él escribió. Y con eso terminamos esta parte del contexto. Claro que es algo muy básico, pero ¿qué te pareció? Escribe en tus comentarios y comparte esta información también si lo consideras relevante. Esto fue Teología al Día, tu momento teológico de esta semana. Hasta entonces.